en las últimas horas. Y vamos ahora al tema político, porque ya está nuestro invitado enganchado en comunicación, como decimos los periodistas, Elso Helguera, a propósito de lo que va a ocurrir en 48 horas, porque ya el Jurado Nacional de Elecciones tiene como plazo límite el viernes 11:59 de la noche para que se puedan inscribir quienes desean participar en las elecciones del 2026, sobre todo como candidatos a la presidencia de la República. Puedan dejar un partido e irse a otro o puedan decidir militar en uno. Elso Helguera, analista político, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte. Y Bueno. aquí para un hecho histórico en relación al cronograma electoral, que además tiene una influencia sobre las elecciones más importantes en el nivel nacional. Así es, un cronograma que empieza entonces ya a poner desde el partidor a los candidatos este próximo viernes, pero que llega con, 30 postulantes que aspiran de alguna manera a llegar a la casa de Pizarro, algunos que empiezan a conversar entre otros para buscar alianzas políticas, pero que este número podría inclusive tener casi una decena adicionales, porque hay 19 en espera que están solicitando su inscripción también ante el registro de partidos políticos del jurado. Es decir, Enzo, estamos hablando de un hecho casi histórico con tal cantidad de partidos y de postulantes. Correcto, y es necesario aclarar de que esto es solamente una viabilidad de los 30 partidos políticos porque es al día de hoy. Así es. Todavía los partidos políticos que están en camino de inscripción, es decir, que ya iniciaron los primeros pasos ante el Jurado Nacional de Elecciones, podrían inscribirse de manera posterior al cierre de los militantes y su inscripción para poder postular a la elección presidencial. Válgase decir que en realidad habría más de 30 partidos políticos que podrían inscribirse, podríamos llegar a los 40 o incluso bordear los 50 si es que todos llegan a cumplir las normas para inscribirse y podríamos tener un sinnúmero de candidatos. Ahora, ¿y cómo entender tal cantidad de partidos políticos en el Perú, Enzo, cuando la última encuesta de IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, arroja que los partidos no generan confianza en la mayoría de la ciudadanía y que cerca, ojo, de 2/3 del país así lo ha demostrado en esta encuesta, que pues tiene un margen de error de 2,8, pero donde aproximadamente el 62% de los peruanos no tiene nada de fe en los partidos. Mira, nosotros que somos tan religiosos, tan católicos, no hay fe, le han perdido totalmente, no le ponen ni una velita a los partidos políticos. Sí, hay más fe en los partidos de fútbol peruano que en la política peruana. No, en realidad se suele esperar pues milagros de cualquier otra acción que realicen los peruanos menos de los políticos. Sin embargo, hay un pequeñísimo grupo que se dedica a la política partidaria, a la aspiración de poder a entrar a diferentes escaños y por qué no a la presidencia. Se ha animado más aún tras la elección de Pedro Castillo y de otros candidatos que ni las encuestas ni los estudios lo tenía visibilizado como el que pueda acceder en los primeros lugares al poder. Así es. Entonces, esto ha hecho que muchos se aventuren y piensen que puede ser posible, aunque carezcan, por supuesto, de una representatividad popular. A tu criterio, tú que tienes experiencia justamente en elaborar campañas electorales, en aconsejar a postulantes o a quienes empiezan o tienen intención de llegar a un puesto público por elección, ¿cuál tendría que ser la metodología que debe seguir un postulante para poder calar dentro de la población, para recuperar esa confianza que está casi perdida en la actualidad? Mi producto que va a exponerse a un público, que en este caso son los votantes, lo primero que tienes que tener es un diagnóstico claro que vaya más allá de los noticieros, de los análisis de los asesores. Es una investigación de un mercado, una encuesta, acompañado de grupos focales. Esta es la parte de investigación, en donde no solamente
vas a saber la diversidad de situaciones y de aspiraciones de la población, sino también vas a perfilar el tipo de candidato que requiere o, en este caso, el candidato a qué tipo de público responde. Entonces, es ubicar tu target electoral para que tus mensajes, tu accionar, pueda tener esa raíz de inicio para poder apuntar a un crecimiento sostenible. Y lo siguiente va a ser diferenciarse del resto de candidatos con acciones positivas, con acciones constructivas y que sean creativas para poder llamar la atención de la población que está harto de los clásicos modelos políticos que existen. Claro, eso sin duda es muy importante, conocer tu target, a dónde quieres llegar, hacer una encuesta para saber qué quiere la gente. Pero, a ver, en medio de 30 partidos, 30 fotos, 30 recuadros como mínimo en la actualidad, ¿qué tan va a ser el poder de recordación de la gente, de identificarte dentro de todo ese grupo, toda esa, digamos, avalancha de postulantes? Casi nulo, Ricardo. En realidad solamente se van a fijar en dos grupos, ¿no? El grupo que ya lo conocen porque ya tienen posicionamiento, que son los candidatos, digamos, que siempre se han presentado en las elecciones, y del resto de candidatos, la elección sí se puede enfocar en alguien que represente el antisistema, ¿correcto? Seguramente todos van a tener pequeños votos, lo cual sí va a hacer que se fragmente, por ejemplo, la elección al Parlamento, en donde por la falta de liderazgo no va a haber partidos políticos pues que puedan ganar en primera vuelta, como antes se aspiraba un poco a este tema. Y por otro lado, no va a haber esta situación de la recordación que mencionabas, porque normalmente uno recuerda un spot publicitario que no dura más de 30 segundos. Entonces, claro, imagínate mínimamente 30 mensajes, pues la población no lo va a recordar. Simplemente se va a fijar en algo que sea tanto del sistema, y dentro del sistema va a tener repartido entre derechas, izquierdas y centros a los candidatos clásicos. Ahora, eso es, sí, pues eso va a ser real. Probablemente van a salir a darse a conocer o tendrá algún efecto multiplicador, sobre todo en redes, los mensajes que vengan de algunos extremos, que probablemente va a ocurrir eso. Lo que yo quiero preguntarte ahora, ¿habrá bajo esa eventual postulación de 30 candidatos, Enzo, podrá haber un debate electoral? O sea, ¿cómo? ¿O tendremos que ir a otra metodología? Porque habitualmente es costumbre en el Perú, en las democracias cercanas, que los postulantes todos tengan la misma oportunidad. Y si tuviéramos un debate electoral en el Perú, tendría que durar por lo menos una semana. De acuerdo. Y lo peor es que va a perder sintonía, porque claro, cuando tú haces varios capítulos de un debate, no genera el mismo interés, ¿no? Ya ha ocurrido en las elecciones presidenciales, a las alcaldías de Lima, por ejemplo, que se suelen presentar o se suelen enfocar en los debates. Y esto ha hecho que en una serie no todos tengan, por ejemplo, la misma oportunidad, no todos tengan la misma situación de respuesta, siquiera de difundir su mensaje, porque la población que va a ver un debate no va a ver el segundo, y al final esa influencia que debería tener el debate en el sentido de la exposición de ideas va a perder ese poder, lamentablemente, ¿no? Y bueno, la franja electoral y otro tipo de discusiones también se va a perder, en el sentido de que va a ser una tanda de muchos mensajes y pocas personas que se van a quedar detenidamente a escuchar, a tratar de diferenciar a los pocos que puedo escuchar y que probablemente no termine siendo de su agrado, y esto perjudica más porque al final se termina votando por quien creen que podría modificar el sistema, y eso termina siempre a veces en extremismos que termina teniendo un mensaje de mayor notoriedad. Sí, pues nadie va a querer ir al último capítulo, ¿no? De un debate fraccionado.
porque ya nadie va, como dices tú, no va a tomar interés. A ver, hay otra elección, Enzo, que está también pendiente y está más cerquita todavía. Claro, ahí no participan todos los peruanos, sino participan 130 congresistas y es la nueva mesa directiva del Congreso. Aunque no sé qué tan nueva, porque ya corre con más fuerza la posibilidad de reelección del actual presidente del Parlamento. Sin embargo, todavía en la propia Alianza para el Progreso se habla de Eduardo Salguana, que ya habría desplazado, según el Comercio, a la congresista Camones. Pero también la fragmentación, es decir, estamos de récord en récord, porque tenemos 13 bancadas en el Congreso de la República, sumamente atomizado. Y es que, bueno, en el Parlamento cambiarse de camiseta es fácil, o sea, el reglamento no te impide, no hay candados, basta que tú tomes la decisión porque no existe mandato imperativo y tú puedes cambiarte de agrupación política o de bancada, porque finalmente, como no agrupado, eres casi un paria, ¿no? No tienes voz, pero no tienes, digamos, posibilidad de presentar un proyecto de ley, una iniciativa directa, tiene que ser con el apoyo de un grupo parlamentario. ¿Cómo ves el proceso electoral en el Congreso y cuán importante va a ser las dos piezas claves, presidente y vicepresidente? Bueno, de hecho siempre terminan siendo importantes porque incluso en alguna eventualidad este grupo no solamente, por un lado, mantiene una relación con el Ejecutivo, ¿no? Sino que por otro lado siempre tiene los ojos de la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación, muchas veces no suelen declarar. Creo que la suerte está echada, por lo menos con la propuesta de APP, que seguramente va en una alianza para poder tener los votos, correcto. Pero el Parlamento se ha ejecutado normalmente, por lo menos en lo que va del quinquenio, de una manera bastante disciplinada, ¿correcto? La bancada que termina ganando reparte comisiones de acuerdo a las proporciones, entonces todos tienen un poco de algo, ¿no? Y terminan poniéndose de acuerdo, seguramente practicando algún tema de negociación interna, como suele ocurrir de manera política en los parlamentos, y esto les permite tener, al margen de qué fórmula triunfe, una supervivencia que no va necesariamente con los buenos índices de aprobación, pero que políticamente les funciona a ellos y por ende tiene una razón de ser, no siempre apreciada por la mayor parte de la población, por supuesto, y no cumpliendo muchas veces los roles políticos o abusando de los roles políticos que tiene contra quienes podrían considerarse, digamos, algunos objetivos políticos sin mayor permuta o tratar siquiera de tener las formas para quedar bien con la población. Entonces, es importante en la medida en que asuma los roles que como presidente de un poder del Estado tenga bien dar cuentas, por ejemplo, a los medios de comunicación, puede explicar un poco más las razones por las cuales ocurren determinadas acciones en el Parlamento y en sí pueda tener una mayor empatía, sobre todo con aquellas personas, con aquellos grupos electorales que votaron por ellos, porque mientras eso no ocurra, lamentablemente la imagen del Parlamento no va a cambiar, no va a mejorar. Por el tema del ajuste de las normas internas, incluso que bien planteabas, para poder cambiarte de camiseta, más bien es mucho más permisiva, porque muy probablemente ese sea el acuerdo, digamos, tras bambalinas para poder tener siempre un apoyo mayoritario en aquellas cosas en las que se ponen de acuerdo. Sí, pues habrá que ver allí cómo va ese tema de conversaciones, de diálogos y lo que se denomina el cabildeo político, llamado también ahora negociaciones. Lo que sí debe preocupar mucho, Enzo, es que hay regiones cuyos representantes electos hace 2 años y medio no tienen grupo político, es decir, mejor, no tienen bancada. Y como yo decía, si no tienen bancada, no pueden hacer absolutamente nada. Están casi con las manos atadas porque son congresistas
no agrupados. Y estoy repasando acá justamente una columna que aparece en un diario y se señala que en Ayacucho y Moquegua los actuales congresistas no representan a ningún partido, es decir, no están afiliados a alguna agrupación partidaria, pues se unieron a grupos distintos al que fueron elegidos o crearon bancadas ficticias que no representan a ningún partido. Ojo, en el Cusco y en Puno, 3 de sus 5 representantes no registran afiliación partidaria y en Moquegua ocurre lo mismo con 2 de los 3 representantes de la región. Ahora, eso es una situación difícil, es un riesgo que corren los electores en momentos en que se fraccionan, como tenemos en la actualidad a los partidos políticos. O sea, ¿quién en el Congreso puede dar una ley en favor de los ayacuchanos, de los moqueguanos, cusqueños, puneños o moqueguanos? Nadie. Están casi sin voz en el Parlamento. Sí, mira, esto ocurre por la irresponsabilidad de los partidos políticos, ¿correcto? Porque al final lo que terminan haciendo tras una campaña o a puertas de una campaña política, y esto debe llamar nuevamente a la reflexión a los partidos políticos, que muchas veces lo que hacen es traer, reclutar empresarios, personas que tienen negocios, que tienen solvencia económica para que apoyen la campaña presidencial en la logística o en la economía y también que puedan solventar una campaña al Parlamento. Entonces, esta situación mercantilista va muy alejada de firmar compromisos internos en el partido, de suscribirse a idearios o incluso de pasar por algún tipo de escuela política como para saber cuál es el fin supremo al cual tú te estás suscribiendo mediante el partido político. Esa química partidaria, esa mística partidaria, en la actualidad no existe, a excepción de partidos políticos que podríamos llamarlos tradicionales, pero que han perdido la representatividad y hasta la inscripción, y en la actualidad han luchado, algunos ya la han recuperado, pero que les toca difícil poder participar nuevamente en estas arenas políticas. Entonces lo que hay es un pragmatismo y esto lamentablemente no le hace bien a la democracia, pero creo que poca reflexión hacen en la actualidad los partidos políticos respecto de su responsabilidad con aquellas personas que llevan al Parlamento. Recordemos que la mayor parte de historias también están protagonizadas por blindajes en el interior del Parlamento y esto responde también a que los partidos políticos no tengan tampoco todas las armas para ajustar a sus propios representantes del Parlamento porque simplemente renuncian, que es lo que ha ocurrido, se quedan sin bancada y trabajan en alianzas electorales seguramente con una u otra persona, ¿no? Sí, pues esa es una situación sumamente grave, el hecho de que haya lo que consideran hoy en el diario El Comercio como bancadas ficticias, es decir, ingresamos a una situación cada vez mucho más difícil, bancadas ficticias, o sea que existen de nombre, pero no en la realidad. Muchas gracias, Enzo, muy amable por este análisis, ha sido sin duda importantísimo conversar con usted esta mañana, muy gentil. Genial, Ricardo, como siempre, un gusto y esperemos que esta reflexión pueda llevar a asumir la responsabilidad que corresponde por parte de los partidos políticos. Y de nosotros también, a saber a quién elegir, eso es importantísimo. Muchísimas Porque gracias. tenemos el poder de la votación en nuestras manos. Así es. Exactamente así es, Enzo. Muy amable a Enzo Helguera. 8:26, nos vamos a la región Ica. Contraloría detecta perjuicio económico por más de 8